Hoy vamos a concluir nuestra miniserie de sermones titulada Unidos, basada en pasajes selectos del libro de Efesios. Nuestro propósito ha sido que en estos tiempos de principios de año, en los cuales tenemos la tendencia a examinar qué es lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas, y bueno, estamos más receptivos a la idea de llevar unas vidas más disciplinadas, que nosotros recordemos que servir a la novia de Cristo, que servir a la iglesia debe ser mucho más que solamente una de nuestras muchas resoluciones de año nuevo. Y que cuando vemos cómo la palabra de Dios describe cómo todos nos hemos beneficiado del mismo rescate de parte del Señor, que esa gracia que todos tenemos en común también nos lleve a ocuparnos agresivamente en servir a la iglesia con esa misma actitud de humildad. Porque frecuentemente se nos olvida pues que en estos tiempos estamos esperando que la iglesia sea más dirigida por un ejecutivo que por un pastor. Pero no va a haber técnica, no va a haber estructura, no va a haber estrategia que pueda mantener viva una iglesia que está dividida. ¿Oyeron eso? No hay estrategia que mantenga viva una iglesia que está dividida. Por ejemplo, consideren estos casos de la vida real. La iglesia número 1 es una iglesia que fue conocida por su solidez doctrinal y por ser la congregación principal entre muchas en su grupo. Sin embargo, a causa de un patrón sistemático de falta de amor, esa iglesia entera terminó recibiendo corrección de parte del Señor. La iglesia número 2 era una iglesia símbolo de éxito, como lo define el mundo, y posiblemente la envidia de muchas otras iglesias en su región, debido pues a la composición demográfica y a su riqueza financiera. La composición demográfica es porque tenía la gente que era, ¿verdad? Sin embargo, por su falta de pasión, una falta de pasión probablemente causada por esa misma afluencia, esa iglesia entera también recibió corrección de parte de Dios. En cambio, la iglesia número 3, a pesar de que era una iglesia pobre, a pesar de que era una iglesia con falta de recursos, a pesar de que era una iglesia perseguida, a esa iglesia se le conocía por su fidelidad, y gracias a esa fidelidad, esta iglesia fue afirmada por Dios de una manera clara. ¿Quieren saber qué iglesias eran? Están locos por enterarse. Partida chismoso. No sean bochincheros, ¿no? Bueno, aunque hoy en día ciertamente han existido iglesias exactamente iguales a las que mencioné, este no es el caso aquí. Aquí me estoy refiriendo a 3 de las 7 iglesias en Asia Menor a las cuales Jesús se dirige en Apocalipsis capítulos 2 y 3. La iglesia número 1, la iglesia en Éfeso. La iglesia número 2, la Odisea. La iglesia número 3, la iglesia de Filadelfia. Cuando tenga la oportunidad, lea Apocalipsis 2 y 3 para que usted se dé cuenta cuán valiosa es la fidelidad a los ojos de Dios. Porque nuestro problema en la iglesia del siglo XXI es que ponemos nuestra confianza en las habilidades y en las aptitudes del equipo pastoral. Pero en el libro de Efesios, esto no es lo que hace la diferencia en la iglesia. En su comentario Efesios para ti, cuando él está hablando sobre lo que hace a una iglesia saludable, el comentarista Richard Coken escribe lo siguiente. Él dice: es chocante que Pablo no esté hablando sobre programas en la iglesia, sino sobre piedad en la iglesia. Porque el regalo que somos para nuestra iglesia se trata mucho más de nuestra piedad que de nuestra habilidad. Algunas iglesias están llenas de personas con mucho talento que en verdad están destruyendo esas iglesias al alar en direcciones diferentes con sus grandes habilidades. Yo estoy 100% de acuerdo. De nada vale que estemos rodeados de personas con talento si nosotros no buscamos ni seguimos la dirección de Dios a través de su palabra y a través de su espíritu. Así que la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos buscar ser ese tipo de iglesia? ¿Cómo podemos buscar ser una comunidad que oye la voz de Dios? Gracias por preguntar.
Les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Efesios 4, versos 17 al 32. Si nos está visitando hoy y no tiene una Biblia, probablemente va a notar que hay una al frente suyo y puede usar esa. No solo puede usar esa, sino que ese es nuestro regalo para usted de agradecimiento por visitarnos en esta mañana. El libro de Efesios es el 10º libro del Nuevo Testamento. Como esta es una carta que Pablo le está enviando a una iglesia, bueno, a pesar de que en esta serie no hemos cubierto la carta en su totalidad, es necesario que entendamos que lo que vamos a leer hoy no es un contenido de por sí solo, sino que eso es una conclusión a la cual hemos llegado después de cubrir todo lo que hemos cubierto. Después de leer todo lo que se ha leído en Efesios, lo que vamos a leer hoy es la conclusión de una serie de ideas que se han estado construyendo a lo largo del libro hasta ahora. En el capítulo 1 lo que hicimos fue celebrar el hecho de que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y que somos copartícipes en la misión de reunir todas las cosas en Cristo. ¡Qué privilegio tan grande! Amén. El capítulo 2 también celebramos el hecho de que Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y gracias a esa reconciliación también hay esperanza de reconciliación entre nosotros. El capítulo 3, aunque no lo cubrimos en esta serie, este capítulo es una celebración de la sabiduría del Dios que hizo posible ese ministerio de reconciliación. Y ahora, llegamos por fin al capítulo 4. Comenzamos la semana pasada con la primera parte del capítulo 4, donde hablamos sobre la importancia de vivir de manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Y como eso se logra por medio de buscar unidad y madurez, pues mientras cada parte del cuerpo produce crecimiento para su propia edificación en amor, pues finalmente el pasaje de hoy nos va a explicar el procedimiento específico para lograr esa unidad y esa madurez. Así que lean conmigo en Efesios 4, 17 a 32. Yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo.
Es la palabra del Señor. Señor, cuando veo en tu palabra el potencial que tiene la iglesia de ser completamente diferente al mundo en la manera en la cual maneja sus conflictos, Señor, eso hace que mi corazón desee eso ardientemente para Gospel Español. Señor, a pesar de las diferencias que puedan haber aquí en esta capilla, Señor, sé que muchos aquí tenemos ese deseo en común. Por eso te pedimos que hagas este milagro en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de tu Hijo perfecto Jesucristo. Amén. Por 13 años yo trabajé como profesional del desarrollo de infantes y de párvulos. Yo soy certificado como especialista del desarrollo en el estado de la Florida y por 11 años trabajé con el programa de intervención temprana de edades 0 a 3. Yo evaluaba a los niños, por 11 años evaluaba como 4, 5, 6 niños al día, los evaluaba, yo recomendaba el tratamiento necesario y durante mi tiempo en ese campo yo pude ser testigo de un cambio en el paradigma de cómo se administraba el tratamiento a los pacientes. Por supuesto siempre por dinero, por causas presupuestarias, el modelo de servicio pasó de ser un modelo concentrado en pagar por proveedores y terapistas, hacer un modelo en el cual las familias eran entrenadas por alguien como yo, por un especialista del desarrollo, que los ayudaban a aprender a trabajar con sus propios niños y que la familia hiciera su propia intervención. Ahora, yo estoy plenamente convencido que hay casos donde se necesita un profesional. Hay casos que son fisiológicos. Se necesita un profesional. Pero también había mérito en que las familias aprendieran a trabajar con sus propios niños. Porque muchas veces la falta de destreza se debía a que las familias estaban recostadas en la confianza que tenían en los profesionales. Aún en asuntos donde ellos estaban perfectamente capacitados para intervenir. De esa misma manera nosotros podemos tener la impresión equivocada de que la iglesia se edifica a través del trabajo de los cristianos profesionales, de los expertos, de los pastores. Pero el pasaje de hoy nos confronta y nos deja saber que no es cuestión de dones, sino que es cuestión de compromiso personal de cada uno de nosotros, compromiso con mantener la unidad del cuerpo. Por eso el pasaje de hoy nos recuerda a todos que a todos nos toca edificar la iglesia. Me toca a mí, me toca a usted. Y no hay atajo para llegar a ese punto. Es como un jardín. A menos que usted tenga mucho dinero y pueda pagar para que le traigan el jardín entero el mismo día, eso nunca va a pasar en mi vida. Pues la mayoría de nosotros nos toca pues arrodillarnos y plantar los árboles uno por uno, cultivarlos, asegurarnos que reciban el cuidado y eventualmente el clima hace que se nos dé el jardín. Y de esa misma manera es que nosotros logramos la unidad del cuerpo. Se logra a través de cultivarse pacientemente, siguiendo la progresión que se nos enseña en este capítulo. Primero, tenemos que poner la timidez a un lado y tenemos que aceptar nuestra identidad como nueva criatura. Tenemos que poner nuestra timidez a un lado y apropiarnos confiadamente de nuestra identidad como nueva criatura. Y yo he pasado las últimas 3 semanas haciendo un hincapié minucioso en el hecho de que la única razón por la cual nosotros tenemos el privilegio de participar en esta misión de rescate, de unir todas las cosas en Cristo, la única razón es porque Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Dios se tomó la iniciativa de escogernos para hacer buenas obras que Él había preparado de antemano para que anduviéramos en ellas, sin merecerlo y desde antes de nacer.
Nosotros hemos pasado todo este tiempo aclarando la doctrina de la elección para que quede claro que la salvación de nuestras almas no se debe al mérito que hemos acumulado con Dios. Yo espero haber comunicado eso con claridad. Porque el crédito de nuestra salvación es exclusivamente para Él es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pero habiendo dicho todo esto, ya que sabemos que el privilegio de la salvación viene, es preservado y es consumado exclusivamente por Dios a través de la iniciativa divina, también es clave que nosotros sepamos sin lugar a equivocarnos que el llamado de Dios a la salvación es un llamado en el cual no hay lugar para la pasividad. Nuestras vidas tienen que contrastar con el mundo que nos rodea. Ahora, cuando digo eso hay que entenderlo bíblicamente, porque mucha gente puede interpretar eso de una manera legalista. Yo me crié en un lugar muy conservador, en el cual había muchas restricciones en mi apariencia, porque claramente la Biblia dice que estar a la moda es pecado. Estoy siendo sarcástico, la Biblia no dice eso. Pero cuando todos tenían su mole largo hasta atrás, pues el mío nada más podía llegar hasta aquí, no me dejaban. Y ahora pueden ver que en este punto de mi vida, ya en mi edad media, casi cincuentón, pues me estoy desquitando a través de las modas que uso, porque bueno, estaré gordito, pero tengo todo mi pelo. Amén. Sin embargo, como cristianos, aunque tu sentido de moda en el vestir puede variar, algo que es requisito para todos es que el mundo al conocernos pueda decir que en nuestras vidas se nota que le servimos y le pertenecemos a Dios. Que no hay tal cosa como una fe privada. Eso es un mito. Se supone que la gente note que Dios nos ha dado vida. Desgraciadamente, hay llamados cristianos que en su manera de vivir no muestran ninguna diferencia con el mundo que los rodea. Y esto es un problema. El verso 17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Un gentil es aquí que no es judío. Que yo sepa, todos aquí somos gentiles. Carmen quizá es octava parte judía. No, en verdad. Yo creo que tengo algo de sefardita también, pero todos nosotros somos gentiles. Eso nos aplica a todos nosotros aquí. Y nuestra cultura no es la única cultura que es mundana. Esta carta es dirigida a los santos que están en Éfeso, la cual es una ciudad gentil en lo que hoy se conoce como Izmir, Turquía. Y sabe que Éfeso estaba llena de efesios. ¿Usted sabía eso? Los efesios que no eran parte de la iglesia eran gentiles, eran idólatras. El culto a la diosa Diana, Artemis, también como se le conocía, era la orden del día en Éfeso. Sin embargo, los cristianos en Éfeso son llamados a no vivir como la cultura alrededor de ellos. Los gentiles, a no vivir como los gentiles. ¿Y sabe qué? Los cristianos del siglo XXI somos llamados a no vivir como lo hace la cultura a nuestro alrededor. A no tomar las decisiones que ellos toman. Una vida digna del llamado que hemos recibido va a ser una vida que va a contrastar, va a ser una vida que, le guste o no, va a traer la atención. Y uno podría pensar que está de más hacer ese punto, pero que se sabe a leguas que el cristiano debe ser seguidor de Cristo. Sin embargo, he visto muchas personas que se identifican como creyentes tomando decisiones claves que tienen que ver con su vida, que tienen que ver con su trabajo, que tienen que ver con sus relaciones, que tienen que ver con su matrimonio, que tienen que ver con su reproducción, que tienen que ver con la crianza de los hijos, que tienen que ver con la disponibilidad para servir en la iglesia desde una perspectiva completamente pragmática y que nada difiere con las decisiones que tomaría un ateo. Por eso les tengo que preguntar, ¿en qué basas tus decisiones de vida?
en lo que te enseña la palabra de Dios o en lo que se te pegó mientras veías esa última serie en Netflix. Esa serie que quizás se burla de la ley de Dios a través de toda la inmoralidad que enseña de una manera muy atractiva. Esa serie que estuviste viendo de maratón toda la noche y por eso ahora te estás durmiendo. Me ha pasado a mí. Tus decisiones de vida las estás basando en la palabra perdurable de Dios o en las pasiones provocadas por tu dieta de Amazon Prime. Porque ya te cansaste de jugar a la iglesia y no me está saliendo. Así que déjame entregarme a lo que he deseado todo este tiempo. ¿Sientes que las expectativas de Dios en su ley son irrazonables y están fuera de época? ¿Tienes miedo que en el momento que comiences a obedecer a Dios vas a pasar un umbral en el cual tus amigotas y tus amigotas se van a burlar de ti? ¿Ok? ¿Cuál opinión es más importante para ti? ¿La del mundo o la de tu Creador, tu Salvador? Cuando vivimos como rehenes de la aprobación de los demás, lo cual es una tentación para mí, cuando vivimos como rehenes de la aprobación de los demás, la Biblia llama a eso temor al hombre. Y Proverbios 29-25 nos dice que temer al hombre es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Y por eso la pregunta correcta no es qué va a pensar el mundo de mí. La pregunta correcta es ¿cuál es la opinión de Dios en cuanto al mundo? Por fin podemos avanzar al verso 18. Dice que ellos están entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y esa ignorancia de la cual se está hablando aquí no es una ignorancia que excusa al mundo, es una ignorancia culpable. Es una ignorancia que viene a causa de rechazar la ley de Dios. El verso 19 dice, ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez, con destreza, con habilidad, toda clase de impureza. Cuando yo leo esta descripción me trae a mente otro pasaje en particular que habla de lo que sucede con una persona cuando rechaza al Señor hasta el punto donde bajan. En Romanos 1 describe este tipo de personas. No me malinterpreten, esto no significa que nosotros no tengamos amistades estratégicas con no creyentes. No estoy diciendo que nosotros debemos estar dentro de una burbuja cristiana, sino que leo esto para que sepan que si a lo que estás pendiente es recibir la aprobación de la gente alrededor tuyo, tú no te los vas a ganar, ellos te van a sacar a ti. Este es el tipo de vida en la cual puedes terminar. Romanos 1 dice que ellos, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo mismo, entenebrecido, oscurecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, o como dice la Reina Valera, a una mente reprobada. Eso sugiere que ya no hay vuelta atrás. Eso le debería dar miedo a cada uno de nosotros aquí.
a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y esta es la consecuencia. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidio, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos. El pecado favorito del cristiano. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, creativos a la hora del mal, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios de los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Puedes contar con que ser cristiano te va a quitar puntos con tus amigos. Y si estás tratando de ocultar tu fe porque no quieres que piensen que eres un fanático y pues quieres parecer razonable y tolerante a los ojos de ellos, yo te garantizo que el mundo no va a imitar tu neutralidad. Ten cuidado a quien quieres impresionar. No sea que termines comportándote de la misma manera que lo hace una persona entenebrecida y endurecida. Hay una diferencia entre ser una persona pues, que lucha con el pecado. Eso lo tenemos todos en común. Todos tenemos una lucha con el pecado. Pero hay una diferencia entre eso y la persona que comete el pecado con avidez. Este mundo vive para complacerse a sí mismo. Y seamos sinceros, nosotros, aunque somos creyentes, luchamos con esos deseos. No me miren con la cara religiosa. Verso 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. ¿Qué significa eso? Eso significa que debemos dedicarnos a que nuestras vidas se parezcan a las del Jesús que conocemos a través de la Biblia. ¿Qué aprendemos en la Biblia sobre Cristo? Bueno, vemos que Jesús, en vez de ser una persona que vive para complacerse a sí mismo, Jesús es alguien que se niega a sí mismo por su pueblo. Marcos 10:45 nos dice que ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso es importante que nosotros conozcamos al Cristo bíblico, no al Cristo que el mundo se inventa, no al Cristo que los medios nos quieren vender. Un Jesús que es conforme a sus preferencias personales. No, el Jesús de la palabra es un Jesús contraintuitivo. Es un Jesús que edifica su reino, pues no solo reuniéndose con la gente importante, sino también dándole su atención al desventajado, al marginalizado. Un Jesús que se relaciona de manera amante y misericordiosa con la gente que es rechazada. Y es un Jesús que no se come los cuentos de los hipócritas religiosos y está listo y dispuesto a mirar las mesas de los estafadores en el templo. Este es el Jesús que la Biblia enseña, verso 21. Si en verdad lo oíste y si habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Este Cristo, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de imitar a Cristo, porque hay cosas que Cristo ha hecho que no podemos imitar. A ninguno de nosotros nos toca morir por los escogidos. A ninguno de nosotros nos toca salvar el mundo. Solo Cristo es nuestro Salvador y nuestro sustituto. Pero como dice Romanos 8, Dios también nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso significa para nosotros, verso 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Como hijos de Dios tenemos el privilegio exclusivo de tratar nuestra naturaleza pecaminosa como si fuera una chaqueta vieja. Pero antes de empezar con todas las maneras en las cuales tenemos que cambiar, tenemos que prestar atención al verso 23 cuando dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Como dijimos el domingo pasado, el cambio verdadero ocurre de adentro
para afuera. Romanos 12:2 nos exhorta a que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Nosotros no vamos a cambiar de manera verdadera ni duradera si primero la palabra de Dios no cambia en nuestros corazones. Yo no puedo amarrarle mangos a un palo de aguacate y decir que ahora es un árbol de mango. Es mango, pero digo mango porque si no Mauricio me va a caer arriba. Todo mi ser está muriéndose por decir mango. Pero por más mango que usted le amarre a un árbol de aguacate, sigue siendo un árbol de aguacate. Solo Dios, a través de su Espíritu, el cual inspiró su palabra infalible y poderosa, nos cambia de adentro para afuera, dándonos el deseo de despojarnos de las malas costumbres del viejo hombre y de vestirnos de un ropaje nuevo, como dice el verso 24, vestirnos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si esa es nuestra realidad, si verdaderamente Dios nos ha cambiado de adentro para afuera, nuestro estatus de nueva criatura nos va a llevar a tener una nueva conducta que va a fluir naturalmente de esa transformación. Y yo quiero que presten atención a los ejemplos que Pablo comparte. Estos ejemplos que nos muestran una vida transformada por el Señor, todos tienen que ver con comportamientos que destruyen la unidad de la iglesia. Por tanto, verso 25, dejando a un lado los unos de los otros. Tristemente, la verdad es que en la iglesia eventualmente vamos a pecar el uno contra el otro. Yo voy a pecar en contra suya. De alguna manera yo me voy a quedar corto. De alguna manera usted se va a quedar corto conmigo. Y si nosotros no tenemos el tipo de relación donde este asunto, en vez de barrerlo debajo de la alfombra, lo podemos hablar abiertamente, si eso no es posible, nosotros vamos a terminar viviendo vidas fingidas y vidas de hipocresía. El verso 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Si usted siente que usted no puede venir donde mí, porque yo he reaccionado de una manera en que la gente no me puede decir nada sin que yo me lo coma bien, déjemelo saber. Yo quiero saber si en mi actitud yo he sido intimidante. La ira, aunque es posible tenerla sin pecar, bien rápido y bien facilito uno cruza al otro lado del pecado. Y si la gente siente que no pueden venir a donde mí a hablar, pues vamos a caer otra vez en el error número 1, vidas de falsedad. Esto no niega la realidad de que la ira que sentimos puede ser legítima, pero nosotros tenemos que tener cuidado porque, como les dije, la línea entre la ira justificada y santa y la ira pecaminosa se cruza de un segundo a otro. Porque como dice Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que, aunque usted tenga la reputación de ser alguien fácil de enojar, alguien de mecha corta, si nosotros le pertenecemos a Dios, su Espíritu está disponible para enseñarnos a controlar nuestra ira y buscar la reconciliación. El verso 28 continúa retándonos al decirnos que el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Obviamente, pues, esto nos anima a no vivir del cuento, a no fingir enfermedades para que nos caiga una pensión encima, sino a trabajar por nuestro sustento, si el Señor le ha dado esa habilidad. Pero como sabemos, no hay que ser ladrón de bancos para robar. Esto también incluye cuando Dios nos da una habilidad o nos da medios para contribuir a su cuerpo y nosotros buscamos razones y buscamos excusas para retener esa contribución
en vez de darla con liberalidad y confiando en el Señor. Si usted busca razones, las va a encontrar porque somos pecadores. Pero eso no le va a quitar la etiqueta de ladrón. Contribuya a la iglesia a la cual usted pertenece. El verso 29 continúa: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Pues muchos se agarran de eso para decir que eso nada más se refiere a no hablar mal. Esto es mucho más. Porque puede que usted no diga malas palabras, pero esto también incluye el hablar a su hermano de una manera que tiene el efecto de quitarle el ánimo. Uno muchas veces puede inclusive decir la verdad, pero expresarla de una manera que le quite el ánimo a la gente. Hablar de una manera falta de gracia. Y muchas veces nos escondemos detrás de la excusa de que, pues, la verdad hay que decirla, y yo soy franco. Pero comunicamos las cosas de una manera tan dañina que el efecto no es de edificación. Aún en el momento de confrontar, necesitamos impartir gracia a los que escuchan. Es necesario que nosotros busquemos expresarnos de una manera que imparte gracia, y también es necesario que nosotros le dejemos saber a la persona cuando estamos disponibles para recibir corrección. Eso es algo que a ninguno de nosotros nos gusta, pero tampoco podemos reportarnos de eso para que la gente nunca pueda venir a corregirnos. Pero tenemos una responsabilidad de impartir gracia con lo que decimos, porque cuando nosotros no hacemos caso a lo que dice la palabra aquí, cuando nosotros no desafiamos nuestras tendencias naturales a hacer estas cosas, cuando nosotros no adoptamos la nueva conducta de la nueva criatura, esto tiene un efecto que estanca la santificación de nuestras vidas. El verso 30 nos advierte: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El llamado cristiano inmaduro es sencillamente un creyente que está estancado porque se ha endurecido a la voz del Espíritu. Porque cuando oímos el Espíritu del Señor, su dirección es clara. Pero cuando nosotros no oímos al Espíritu de Dios, eso resulta en inmadurez. No se conforme con eso. No se conforme con estar estancado. Eso es un juego peligroso. Cuando nosotros nos permitimos el lujo de caer en estas prácticas, eventualmente vamos a experimentar la tragedia de haber entristecido el Espíritu. Y van a llegar tiempos en los cuales nosotros vamos a necesitar que Dios guíe nuestras decisiones, pero nuestro pecado habrá tapado nuestros oídos tanto que no vamos a poder oír la voz de Dios. ¿Usted quiere que Dios lo ayude y usted quiere que Dios lo dirija a través de los tiempos difíciles de su vida? Amén. ¿Tres de ustedes? Amén. Yo soy uno de esos tres. Entonces contribuye a la vida de la iglesia, para que el mundo pueda ver esa nueva comunidad que solo Dios puede hacer posible. El verso 31 comienza la exhortación final a que nos deshagamos del tipo de comunidad que sale por naturaleza. Cuando yo paso la máquina, pues salen un montón de hierba mala, de malezas por naturaleza. No hay que abonarla, no hay que echarles agua, salen solitas. Pues ¿sabe qué? Dentro de nuestra comunidad, lo natural, la hierba mala, la maleza, está en el verso 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Esto no solo habla de las manifestaciones externas de ira, sino que cuando aquí incluye la malicia a lo último, también se refiere a la murmuración que promueve esa hierba mala. Pero si en verdad somos de Dios,
el Espíritu Santo nos ha dado un poder sobrenatural. El poder para ser, como dice el verso 32, más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así también como Dios os perdonó en Cristo. ¿Queremos una iglesia dividida o una iglesia unida? Si nosotros queremos buscar la unidad, tenemos que perdonar de la misma manera que hemos sido perdonados. El que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Nosotros no podemos creer los más reformados, pero si nosotros rehusamos perdonar, la palabra nos dice claramente que Dios pone nuestra salvación en duda. Mateo 6, 14 a 15 nos dice que si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. A mí me parece bastante claro, no hay que interpretar mucho, no hay que hacer mucha gimnasia. Y no me importa si cae o no dentro de las categorías doctrinales que yo prefiero. Más que reformado o arminiano, yo quiero ser bíblico. Y la pregunta es clara: ¿hay algún área de amargura en mi vida? ¿Hay algún área de amargura en su vida? ¿En qué está pensando ahora mismo cuando hablo sobre amargura? Nosotros no podemos perder el tiempo. Vamos a buscar reconciliarnos agresivamente. Si la ofensa es seria, tenemos a Dios de nuestro lado y Él nos ha dado una solución. Y esa solución es recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que perdonemos como nosotros mismos fuimos perdonados. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. El equipo de adoración puede pasar. En este momento vamos a recibir la gracia de Dios al mundo.